Buenas, ¿cómo están? Esperamos un ratito a José. Vamos a probar. Buenas, ¿qué haces, José? ¿Cómo estás? Bien, Emma, ¿vos? Bien, perfecto. Decime cómo escuchás, voy a subir un poquito el volumen Yo escucho y perfecto. cómo. Bien, perfecto. Veamos si alguien más nos dice cómo se escucha. Ahí veo que está María Eugenia y se va sumando gente. Joder. Bien, esperamos un Sí, yo, ratito. yo te veo y te escucho bien, así que estamos. Bueno, José, ¿cómo andamos? Bien, bien, todo bien, ¿vos? Bien, todo tranqui. A ver si hablamos un poquito de dinámicas sistémicas en la empresa y constelaciones estructurales, que va a ser bastante interesante ver los roles más allá de los temas personales que por ahí como consteladores estamos más acostumbrados a ver. Sí, totalmente. Eso está bueno porque sobre todo me parece que era un tema que estaba bueno trabajar y charlar, porque no siempre, y sobre todo en Mendoza, no sé si se conoce tanto Claro, el, exacto. el trabajo alrededor de estos temas. Exacto, Y yo creo que cada vez se está conociendo un poco más, por ahí no se utiliza tanto en la parte práctica, ¿no? Lo que siempre hablamos un poco es ir en el movimiento hacia lo práctico, por ahí queda en lo teórico, queda en un marco más relacionado con la marca, con el coaching de colaboradores, con el coaching de equipos, con el coaching dentro de la empresa o para determinados equipos de ventas, etcétera, pero no en una dinámica de constelaciones estructurales que va a ser muy, muy interesante porque trabajamos con lo que más me interesa a mí, ¿no? Que trabajamos con la función dentro de la organización y no con la persona personalmente o particular, ¿no? O con los colaboradores, por decirlo de alguna manera, sino que trabajamos con el rol o con la función del jefe, de la jefa, del colaborador en determinada área. Y ahí por ahí, por ese rol, van a pasar muchísimas personas. No nos vamos a quedar con la dinámica de un solo jefe, sino que vamos a ver la función entera dentro de la empresa familiar o la organización. sí, sobre todo yo aportando yo tal vez no tengo tanta experiencia en ese campo, pero sí he estado frente a varias constelaciones que se han desarrollado alrededor con este enfoque, digamos, Bien, y lo más interesante es que te permite ver justamente que lo sistémico y las constelaciones tienen un alcance que puede ser infinito. Justamente a exacto, veces las constelaciones familiares se vinculan mucho con la familia e incluso se vinculan con que el exacto, consultante tiene que trabajar un tema que tiene que ver con una distorsión o un problema o un conflicto o algo que le suceda con algún miembro de la familia o algo que ha sucedido dentro del ámbito familiar y en realidad justamente es lo contrario, se puede trabajar sobre cualquier tema tal y cual. así como en las constelaciones familiares el marco y la referencia para ligar el problema con el inconsciente del consultante es el sistema familiar y la función de cada miembro de la familia, bueno, como contabas vos, justamente en las organizaciones es un poco más amplio, pero también se puede trabajar y de una manera súper interesante. Sí, de algo muy interesante que la otra vez en los vivos que estuve haciendo y algunos vivos que tengo también para futuro programados, que vamos teniendo también con vincularme, tiene que ver con la siguiente pregunta. La otra vez me preguntaban en una institución si se podía trabajar con los colaboradores, los empleados o los profesionales dentro de la misma institución. Y con esta herramienta, las constelaciones estructurales, sí se puede. Eso es una duda que en anteriores vivos y en muchos comentarios y preguntas que van directo, vienen los mensajes de Instagram o por WhatsApp que nos van preguntando, me van preguntando, sí se puede. Son dinámicas por ahí que tienen más que ver con el coaching, pero la constelación estructural trabaja con los mismos colaboradores si es necesario. No hace falta armar un grupo con personas externas a la empresa o a la organización o al emprendimiento o a la pyme. Se puede trabajar con el mismo grupo, porque lo interesante de esto es que trabajamos con el rol y con la función, no con la historia personal de la persona. Es algo muy interesante, es nuevo eso. Entonces, también es disruptivo, me parece como muy interesante, porque viene a romper algunos esquemas y condicionamientos que antes teníamos, que antes se tenían con las constelaciones, en donde muchas veces sucede en las empresas familiares, se vuelca o se mueven hacia temas personales. Puede pasar. Pasa mucho, por ejemplo, en una empresa que tiene que
que va a ser sucedida, ¿no? Que va a haber una sucesión con los hijos, por ejemplo, ¿no? Entonces hay todo un linaje, toda una historia, porque para el empresario, esa empresa familiar, o para el fundador, esa empresa es un hijo más. Entonces, es interesante porque ahí podemos trabajar la dinámica con los hijos y ver cómo los hijos toman caminos distintos. Y eso puede ser bendecido por el fundador o por la persona que sucedió a los fundadores o al fundador. Te puedo contar hay una historia de Bert Hellinger sobre Henry Ford, o sobre Ford, ahí que me parece interesante, varias veces la comento, la digo cuando me han preguntado sobre cómo es el trabajo estructural en organización. Buenísimo, buenísimo. Y por ejemplo, además de que está bueno que cuentes eso, se me ocurría tal vez como plantear, bueno, ¿cuál podría ser un tema que las personas Sí, pueden proponer como ejemplos, como sí. para que tal vez algunas personas que están mirando o que puedan ver este video entiendan sobre qué estamos hablando? Bien, Eh, pueden dejar comentarios también abajo del video una vez que quede en IGTV. Estaría muy bueno algunos comentarios también o de las personas que están en vivo, ver cuáles son los abordajes. Yo tengo una pequeña listita que armé acá para ver las constelaciones estructurales que se puede abordar. Son cuestiones más relacionadas con las marcas, más relacionadas con el coaching, pero te las nombro también y enseguida hacemos un ejemplo entre nosotros si querés. buenísimo. Bien. Mira, en la lista lo sinteticé lo más que pude. En general, se trabaja con los posibles temas de consulta para organizaciones, para constelaciones organizacionales o estructurales. Se llaman estructurales, recordemos, en el caso de las organizaciones, pymes, emprendimientos y empresas familiares. ¿Qué se puede abordar y cuáles son los posibles temas? Por ejemplo, la aclaración de funciones de tareas y roles de equipo. Eso como muy interesante. Aclaración de las tareas. Interesante. Y se puede ver en una dinámica similar a las constelaciones, la comprobación de transcursos de proyectos, la aclaración de los objetivos, los análisis de los grupos, de cada unidad de negocio, de cada grupo, la estructura de cada grupo, o algunos métodos de control, digamos, de cada grupo, del sector de finanzas, de algunas cuestiones por ahí externas, también se pueden ver, por ejemplo, los proveedores, que son externos, ¿no? Hay un rol de proveedor, el rol de proveedor es importantísimo. El proveedor de la materia prima, por ejemplo, para esa empresa, en una empresa de reciclado, suponete, ¿no? El cartonero, la empresa que lleva el plástico a que sea procesado, ¿no? Entonces el proveedor también tiene un lugar en la operativa y también es interesante y se puede analizar y trabajar. ¿Qué más? La generación del perfil de marca, un poco vos, la parte de comunicación lo tenés claro, se puede trabajar, a ver qué está pasando. Generación de marca es interesante y también marqué una interesante acá que es la selección de personal. Eso es muy interesante. Se puede trabajar selección de personal en una dinámica estructural, ¿ah? Similar a lo que vemos en los talleres de constelaciones familiares. Se ponen los roles, se ponen las personas, se ponen las personas que han sido seleccionadas para cada rol, se pone el sector en el que van a trabajar y se pone la persona, un representante para la persona que hace la selección de personal. Y podemos ver, muchas veces sin que sea la propia persona que hace la consultoría o la selección de personal, que sea otro representante externo a la empresa, puede pasar, o puede pasar un mismo colaborador que lo ponemos en el rol de seleccionador y podemos ver toda una dinámica compleja y una percepción de lo que está sintiendo la persona que selecciona y las personas a seleccionar o que fueron entrevistados ya en varias etapas de entrevista. Buenísimo, qué interesante. O sea que Eso, ahí tengo lo un dije como montón muy de... rápido. No, no, pero está bien, está bien. También va a quedar grabado para que puedan volver a Por verlo. algunas consultas. Se puede hacer coaching de liderazgo, coaching de líderes también se pueden abordar, se puede trabajar. Yo me especializo un poco en eso también, en hacer el coacheo más personal, lo hago más personalizado, pero también se puede trabajar más allá de las historias personales o de la historia personal de cada uno con distintas empresas. Dentro de la organización se puede hacer el coacheo de supervisores, de gerentes o de líderes, o LP, que son líderes de proyecto, ¿no? También es interesante. Y bueno, las funciones y la función de la empresa, la función de cada una dentro de las empresas. Y otro tema interesante es la fusión de unidades de negocio o empresas. También se puede ver en una dinámica estructural. ¿Qué está pasando cuando algo se fusiona? Cuando una empresa compra a otra empresa más pequeña, a una empresa mediana, a una empresa transnacional, muchas veces compra, ¿ah? Una estructura más pequeña muchas veces o no, puede ser una estructura igualitaria y compra.
Entonces, la fusión de empresas también se puede trabajar con constelaciones estructurales. Y por supuesto, que es lo que más trabajo yo, emprendimientos o fundación de emprendimientos o aceleradora de emprendimientos. Todo eso que dije ahí, rapidísimo, se puede trabajar con constelaciones estructurales. Me parece bueno decirlo porque en vivos anteriores por ahí no me lo habían preguntado y está buenísimo poder aclararlo acá con vos. Genial, genial, súper interesante. También es un mundo, ¿no? Todo lo que es Es un nuevo mundo, tal cual. las dinámicas en organizaciones. ¿Y cómo es la modalidad de trabajo en general? Sobre todo nosotros también aprovechando que vamos a empezar a hacer talleres presenciales, ¿no? Justamente ahí surgen un montón de posibilidades de dinámicas a nivel grupal, que es lo que también un poco desde vincularme queremos impulsar. Y bueno, eso también está bueno como abrirlo un poco, Bien. ¿no? En los talleres nuestros, como así vos, José, en los talleres nuestros talleres que vamos a facilitar todos los meses, se pueden trabajar este tipo de dinámicas estructurales. Son con las que yo más trabajo a diario, ¿no? Son las constelaciones que más hago para emprendedores, más que nada, que son los que más se acercan, y algunos clubes, clubes deportivos también, me ha tocado, por suerte, y también empresas o pymes, que ya tienen toda una estructura y ya vienen con muchos años de experiencia y antecedente y de trabajo, y han pasado y han tenido sus sucesiones desde el fundador, desde el pionero, hasta los hijos y los nietos. También es muy interesante poder verla en el taller que vamos a dar mensualmente. También se puede consultar, seas emprendedor, seas empresario en una pymes, seas jefe de un departamento. No tengas claro si tu rol es de colaborador, de empleado o de jefe, o es ambos. A veces no queda claro el rol porque sos compañero de trabajo también, pero al mismo tiempo sos el jefe de tus compañeros. Eso es un tema que bastante frecuentemente se consulta, se reitera, Claro, digamos. Es sí. como interesante. Me hace acordar mucho algunas constelaciones donde he visto justamente que a nivel familiar y a nivel de la organización, incluso se llegan a hacer dos constelaciones paralelas porque tal vez el orden de la jerarquía en la familia, hablando del orden de la jerarquía, nos referimos a cuando están los padres y luego los hijos, por ejemplo, y cuando en la organización de repente esas mismas personas tienen diferentes roles a nivel de la organización. Claro, Entonces exacto. ahí cambia Exactamente. completamente la dinámica y justamente por lo que yo vi, justamente era muy importante ver las dos dinámicas en paralelo y entender cómo se estaban relacionando entre sí, porque justamente Eso, tienden a superponerse diferentes roles que no necesariamente tienen que ver con o el orden de la exacto. empresa o el orden de la familia. Y ahí es donde Es, se es puede interesante trabajar lo que bastante. dijiste. Es muy interesante porque ese desorden interno en la familia, estamos hablando de empresas familiares, las estructurales abarcan todo lo que conté recién, pero puntualmente vos tocaste un ítem de los que nombré yo, de estos 7 8 ítems. Uno es empresa familiar o fusión de una empresa familiar con una empresa, con otra empresa familiar. Ahí ya tenemos un lindo lío que puede ser interno. ¿Qué es lo que pasa? Esa proyección de desorden interno en la familia se proyecta en la empresa familiar, tocando empresa familiar, solamente ese ítem, nada más. Podemos abarcar muchas otras cosas que no son empresas familiares, son empresas que llevan años, como por ejemplo Ford, Mercedes-Benz. O sea, han tenido miles de jefes, gerencias, sucesiones, desde el pionero, que a veces no se recuerda el nombre, como dice Bert Hellinger. Yo me acordaba que cuando Hellinger nombra Ford, yo me acuerdo que, bueno, sí, es Henry, claro, lo tenemos aprendido del colegio, ¿no? Pero no importa tanto recordar al fundador, sino lo que importa es vincularse con la marca, digamos. Es como que la marca tiene la fuerza, no tanto ya la persona pionera, no tanto Henry Ford, digamos, sino que la fuerza la tiene la marca, por todos los colaboradores que vienen durante años trabajando, ¿no? Entonces, no recordamos tanto al colaborador, no es tan importante, es importante, pero no tan importante en una marca tan grande como Ford, por ejemplo. Sí se lo recuerda, sí están sus cuadros en la empresa, se lo tiene presente, ¿no? Pero no se recuerda tanto el nombre, dice Bergeli, se recuerda el apellido. Entonces, Hellinger te Claro. hace como, ¡wow! Te abre los ojos. Así, directa, claro, es cierto. O sea, ¿no? Y pasa con grandes empresas, Hewlett Packard, que no sabemos los nombres. De pronto, Hewlett Packard, no me vas a saber decir los nombres de ellos dos. No, ni idea. Entonces, la fuerza está ahí en el sistema, en los apellidos.
en todo lo que vino después, en todo, desde el inicio hasta lo actual. Entonces, no lo recordamos tanto, puede pasar en empresas familiares, por ahí en empresas familiares es más familiar, si se lo recuerda, se lo tiene, se lo respeta cuando se jubila, cuando se retira, sigue yendo a la empresa, sigue siendo parte, ¿no? Es súper mimado, súper cuidado. Pero bueno, ese desorden interno, volviendo a lo que decías vos recién, ese desorden interno en la familia o en la mesa del domingo, se ve reflejado en la empresa. ¿Y quiénes lo cargan a eso, a ese desorden interno? Los empleados y los clientes. Los clientes son un poco afectados por eso. ¿No? Como diciendo, hay algo en el producto que ha cambiado, que ya no está igual, no tiene el mismo gusto. ¿No? Eso, el cliente, como buen neptuniano a veces, dice, algo cambió. ¿No? Entonces, podemos ver, si seguimos esa línea o esa conexión de puntos, que hay un desorden, como dijiste vos, familiar interno, de jerarquía, o muchos otros órdenes y desórdenes que no pueden estar ahí quizás charlándose, hablándose, viendo en una constelación estructural, y hay dos abordajes. Uno, el que decís vos, se pueden separar las constelaciones en el mismo lugar, o hacer dos constelaciones que mire el origen de la familia, o la dinámica familiar, y la dinámica de la empresa, en el mismo momento, o si no, hablar con uno de los gerentes, hablar con los colaboradores más importantes, o las distintas gerencias, o el jefe, o el dueño, pionero, fundador de la empresa, y se hace una constelación de tipo individual en un consultorio más tradicional, y se trabaja solamente con el fundador, en este caso, ¿no? O el emprendedor o el pionero. Ujú. Buenísimo, buenísimo. Es que la verdad que se abre un panorama enorme, ¿no? Alrededor de todos estos temas. Es enorme. Ahí dimos un ejemplo de empresa familiar solamente. O sea, un pequeño ejemplo de empresa familiar que es uno de los ítems. Podemos tocar marca, áreas, gerencias, podemos ir a abrir. Lo que más me interesa de esto es poder trabajar con los roles, con las funciones y no con la persona en particular. Podemos poner a cualquier persona en el rol de jefe y lo va a interpretar perfecto, lo va a interpretar muy bien. Si no, ya se abre una dinámica personal y eso es recomendable trabajarlo con la persona en particular que está teniendo la dificultad o el problema o trabajarlo en una constelación individual como hablábamos recién, Claro, porque en que sería definitiva, una la verdad consulta que, privada. claro, y en definitiva también hay que entender que cada persona tiene su trasfondo también y en Exacto, definitiva, en función de esa información que trae, también está aportando al sistema de la organización de una u otra manera. exactamente, exacto. Y bueno, hay órdenes que tienen que ver también con los órdenes de la abundancia y todo eso, pero bueno, si querés, no me voy a poner tan técnico con eso porque eso es ya más para vivirlo de forma práctica en un taller, por ahí no teorizar tanto, porque hay mucha información, hay mucha teoría sobre el trabajo de empresas o empresas familiares. Si querés dar algún ejemplo, querés que armemos algún ejemplo por ahí de cómo sería una consulta tradicional o una consulta diaria. Estaría bueno, se me venía mucho esta idea de los emprendedores que están comenzando con un proyecto o algún caso del estilo, tal vez puede ser. Bien, sí, perfecto. Sí, ahí se trabaja por lo general de forma individual, primero con ellos, se hace una entrevista a ver un poco si hay foco, se está haciendo foco, hay centramiento, la persona está centrada, bueno, con qué problemas, con qué obstáculos y desafíos se encuentra, y vamos haciendo toda una entrevista más desde el estilo de coaching para ver qué está pasando. Trabajamos con roleplay, juego de roles, se trabaja bueno, con dinámica de sillas también, que la persona se puede ir sentando en distintas sillas, por ejemplo, e ir probando, bueno, qué pasaría si te asocias con esta persona en tu emprendimiento, con esta otra persona, porque generalmente en emprendedores aparecen estos grupitos de socios o estos grupos de socios, o bueno, puede pasar con una hermana, con un hermano que se asocian y generan una pymes o generar un pequeño emprendimiento, o bueno, muchas veces está solo y vamos analizando encuentro a encuentro en cada una de las sesiones desafíos y obstáculos. ¿Cuál sería su visión? ¿Cuál sería su misión? ¿Qué valores tiene? O visión y valores. Y vamos armando la estructura. Luego, con muchísima colaboración con las personas de marca y de comunicación, para poder comunicar esa visión, para poder comunicar la misión y poder comunicar los valores de una forma ordenada. Y así se va desarrollando y se va trabajando. Luego, como decíamos recién, se puede hacer una constelación para ver qué pasa con ese emprendimiento.
a ver qué está pasando que no arranca, que no sucede, que pareciera que no nos genera rendiciones, por ejemplo, que nos genera una rentabilidad, qué está pasando con el dinero. Entonces se pone alguien, un representante o plantillas para la función del dinero en ese emprendimiento. Y así vamos armando la dinámica o la constelación o la dinámica estructural o constelación estructural, con representantes o plantillas en el caso de una consulta privada, ¿no? Es muy interesante, esto lo vamos a poder ver en el taller seguramente. Buenísimo, se me viene la idea de justamente, a ver, antes que esto que iba a decir, hay un par de preguntas. Primero dicen que se escucha un poco bajo, no sé si te puedes acercar un poco y cualquier cosa nos Sí, dice si se escucha bien. bien, le doy un poquito ahí. Y después pedían si hay algún libro en especial que trabaje con las constelaciones estructurales que vos puedas recomendar. Sí, por supuesto. El espíritu transformador, que es el que más utilizo porque mira a la empresa, se llama el espíritu transformador, mira a la empresa como un ser vivo. Y eso es muy interesante porque todos dentro de la empresa estamos vivos. Es un grupo de colaboradores con distintas jerarquías y órdenes. Y bueno, lo analiza como si fuera un niño al principio, un emprendedor, ¿no? Al principio el emprendimiento es como un niño y eso va creciendo como un bebé, eso va creciendo y se va trabajando como un ser vivo que tiene múltiples capas, que tiene una psiquis, un desarrollo de su psiquis, un desarrollo de su personalidad. La empresa desarrolla una imagen de sí misma y una personalidad. Se llama El espíritu transformador de Jerry Moggy y de Daniel Burkhardt. Por ahí no sé quién preguntó, para ella que preguntaba el espíritu transformador. Y luego el que más utilizo también es el clásico hiper reconocido de Bert Hellinger, que es la práctica del asesoramiento empresarial. Ese sí lo tengo en la mesita de luz, ese sí lo tengo en el consultorio. Entonces Bert Hellinger da ejemplos como el que recién te daba de Ford o de Hewlett Packard, ¿no? O sea, bueno, finalmente no todos recordamos el nombre, pero miércoles que la marca sí tiene fuerza. Claro, Bien, exacto. Sí. bien, y Está algunos, bueno. sí, perdón. Ah, no, dale, 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 después aporto. No, no, preguntaba, no sé si había otra pregunta. No, no veo otra pregunta, pero lo que quería decir es, ahí agradecía por lo de los libros, así que genial. Bien, Bueno, lo que se me venía cuando hablabas del tema del dinero, justamente que en las constelaciones y desde vincularme, lo que también impulsamos es trabajar con lo vincular y justamente nuestro próximo taller se llama por eso abriendo la trama, como comenzando a abrir de qué se trata esto de lo vincular y bien, sobre qué es lo que podemos trabajar desde las constelaciones y desde los talleres y todos nuestros enfoques, ¿no? Y bien, justamente perfecto. ahí, con ese ejemplo, se pone en evidencia que no solamente se trata de vínculos entre las personas, sino justamente con aspectos nuestros o aspectos de nuestra vida o aspectos de nuestros proyectos, como puede ser el dinero. Bien, perfecto. Y justamente una constelación puede poner en evidencia si realmente está entablada esa relación con el dinero o con ciertos aspectos de nuestro proyecto o no. Perfecto. Bien, bien, perfecto. Ahí en esa mirada, como hablamos de todos los ítems que se pueden trabajar, es la mirada del emprendedor, ¿no? La mirada del emprendedor es la mirada del empleado, también puede ser, de un empleado más que plantea una situación con respecto a su economía, a sus finanzas y al dinero. Muy interesante. Y podemos ver las funciones de estos tres aspectos. Cómo es su administración financiera y qué sucede con el dinero, la prosperidad o la abundancia. Que en varios talleres, también con Paula Silva, la nombramos y le dejamos un abrazo grande, con Paula Silva también en muchos talleres, hicimos en 2019 cerca de 7 talleres de prosperidad y abundancia, podemos ver cómo la abundancia mira y vela por todo el sistema familiar, en este caso, por ejemplo, de una empresa familiar o de una persona. La abundancia mira a todos por igual, no tiene juicios ni prejuicios, no juzga, no diferencia, ¿no? Entonces, mira a las personas difíciles con amor. Esto se puede hacer con un representante que represente justamente la abundancia e incluye e integra a todos los excluidos de nuestro árbol. Y así vamos ordenando nuestra vida, parece mágico, ¿no? Pero se va ordenando de forma lenta, paulatina y con trabajo y con a veces varias constelaciones, se va ordenando esa relación de la abundancia que tiene que ver muchas veces con la mamá, dice Bert Hellinger, o el éxito,
con la mamá, con el papá, con el lado masculino, de cómo las mujeres miran a los hombres en ese sistema. Y eso ya genera un orden, y esa mirada de las mujeres hacia los hombres ya genera un orden interno que es importante para el dinero, para la abundancia. Muy interesante eso. Y yo estoy mirando un poco más eso, ¿no? Ahora también preguntando qué piensan las mujeres de los hombres del sistema, ¿no? Como esa pregunta, ¿eh? Algo hay ahí, ¿no? Justo que venimos hablando de estructural y de las empresas, tomando el orden de los hombres, ¿no? Y luego trabajamos con la madre, con el padre, con las historias de los ancestros, con las pérdidas de los ancestros, con casos puntuales, qué pérdidas hubo, qué historias traumáticas hay en la familia, y pueden aparecer estas dinámicas que contabas vos con una pregunta, por ejemplo, con respecto al dinero. ¿Qué pasaba con el dinero de la familia? ¿Qué piensa la familia del dinero? ¿Qué se dice? ¿Qué dice papá? ¿Qué dice la mamá? ¿No? La herencia, ¿no? Tiene que ver con la mirada de la mujer hacia el hombre, la herencia de los hijos, la importancia de la mirada y el respeto de mamá hacia papá. Es como ahí ver Hellinger, ¿viste? Como, wow, increíble para eso. Como muy interesante. Entonces, bueno, vamos trabajando lo sistémico, el orden, las jerarquías que decías José recién. En algunos ejemplos prácticos, el dinero, un emprendimiento, algo que está pasando puntualmente en la vida de la persona, una dinámica de pareja donde los problemas pueden ser las finanzas, puede pasar también, Exacto. muy interesante. Ujú. O miles de otras dinámicas que estamos por ahí más acostumbrados a ver, ¿no? Alguna relación difícil, compleja, también se puede trabajar. Genial, genial. Bueno, está bueno también esto como para también introducir un poco el tema porque realmente es súper amplio y bueno, en esta seguidilla de vivos que intentamos hacer, seguiremos trabajando no solo ahora, sino en el resto del año sobre diferentes, un poco de abrir nuestro trabajo y de los diferentes enfoques para también ofrecer un poco de conocimiento alrededor de lo sistémico, que es mucho más que el sistema familiar, ¿no? Eso, Eh, exacto, mira todo lo que así que, hablamos en 10, 15 minutos de todo lo que se puede abordar con una constelación estructural, ¿no? Y eso llevarlo a una empresa familiar, y eso llevarlo a un caso puntual de un empleado, de un jefe, de un colaborador que también es colaborador y al mismo tiempo jefe, de un gerente, y bueno, de un emprendedor, como muchos que se han reinventado en pandemia, en pospandemia, en 2020, bueno, todo eso, ¿no? genial, genial. Bueno, les podemos dejar un poco la semana que viene, hacemos nuestro primer taller el viernes a las 5 de la tarde, así que si les interesa nos pueden consultar para más información y obviamente estarán más que invitados al taller. Y bueno, seguiremos haciendo un taller mensual, más o menos el tercer viernes de cada mes. Es la idea sostener esa coordenada. Así que estamos a disposición para cualquier consulta. Y siempre también nos gusta escuchar qué temáticas les gustaría que trabajemos o algún tipo de enfoque o inquietud que tengan sobre lo que son las constelaciones, lo que desde Vincularme ofrecemos, también sobre todo lo sistémico en lo organizacional y desde el enfoque que hablaba el lema desde el coaching también, así que estamos ahí para escucharlos. Bien, aclarar que en el taller, en los talleres se puede trabajar cualquier tema, cualquier asunto, y bueno, lo trabajamos con equipo, con las personas que van a participar en el taller, y se puede abrir y trabajar cualquier tipo de asunto, situación que quieran analizar, no solamente de lo estructural que nos tocó hablar un poco hoy, que nos tocó un poco en la profundidad de estos temas que durante media hora estuvimos hablando con el José, se pueden abordar distintas temáticas y situaciones. Genial. Bueno, y nada más para terminar, también me gustaría comentar que venimos también de una reunión nosotros como organización y como que también esto como que pone en evidencia, más allá de que lo teníamos pensado tal vez para hoy, también la energía de este encuentro nace también de un encuentro entre nosotros como compañeros y, y simplemente como poner en evidencia este diálogo que hay permanente entre la realidad y lo que también se puede ver por detrás de esa realidad y desde ahí es justamente el tipo de trabajo que nosotros ofrecemos y hacia dónde vamos, ¿no? Como
ver qué información hay detrás de cada rol, que a veces es muy obvio, pero a veces no tanto, en las diferentes situaciones de la vida o en los mismos proyectos, a veces uno tiene un rol y otros roles que en definitiva por detrás traen otro tipo de informaciones, que no son solamente los que uno se imagina. Y ahí es donde en el mismo momento que uno se pone o toma la decisión de ponerlo sobre la mesa y trabajarlo a nivel más profundo, ya las cosas se empiezan a ordenar. Así que, bueno, así un poco empezamos este ciclo de vivos y así, bueno, la semana que viene el ciclo de talleres de este año. Perfecto, José, genial, clarísimo. Así que bueno, muchas gracias a todos y los esperamos en los próximos vivos que haremos. Un abrazo grande y esperamos sus inquietudes o aportes siempre. Cualquier consulta para el organizacional o lo que es la visión sistémica dentro de las constelaciones estructurales o empresas, nos hacen un comentario en el IGTV en este mismo video. Un abrazo, abrazo, José. Abrazo grande, Emma. Nos vemos. Chao, chao. Nos vemos. Gracias a todos. Gracias.